quiero pedirles una disculpa. Muy buenos días a todas y todos. En primer lugar, permítanme presentarme. Yo no soy la maestra Esperanza, soy la maestra Thais. Ella me pidió disculparse. Ya saben que ella es consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y desgraciadamente tenía una reunión que no podía faltar, pues porque es representante de la sociedad. Así que me pidió en esta ocasión sustituirla, lo cual hago con mucho gusto. Saludándoles a todos y desde luego, en primer término, poniéndome a sus órdenes. Y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, de no dejarnos. Soy María de Jesús Jaramillo. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí iniciaríamos entonces con el tema de acuerdo a lo que ella me estableció, que nos toca hoy por ver, que sería ya entrar en específico a lo que dispone la ley de cuáles son los derechos del adulto mayor. Bueno, en primer lugar, pues ya sabemos que la ley establece que un adulto mayor es aquella persona que tiene más de 60 años, no 65, no 70, más de 60 años. Entonces podemos empezar a platicar que de acuerdo con la ley de protección, establece algunos derechos y lo primero que puedo explicarles es lo siguiente. Fíjense que los derechos los expresa. Y aquí nos habla de que los expresa, mas no son limitativos. ¿Qué significa esto? Que si en el diario acontecer de un adulto mayor se viese la necesidad de garantizar otro que no estuviera en la ley, entonces las autoridades tendrían la obligación, desde luego, de sacarlo adelante. El primero de los derechos que tienen los adultos mayores es a la integridad, la dignidad y la preferencia. A ver, ¿qué significa este derecho a la integridad, a la dignidad y de preferencia? Bueno, lo que significa este derecho es que todos los adultos mayores tienen que tener el derecho de tener acceso a una vida con calidad. Y fíjense bien, cuando nos habla del derecho de preferencia, nos habla desde luego del hecho de las obligaciones que tiene tanto a nivel familiar como a nivel social como a nivel estatal. Déjeme explicarlo. Un derecho de preferencia, de integridad y dignidad significa que cuando nosotros nos desenvolvemos en sociedad, pues nos desenvolvemos inicialmente en el entorno familiar. Después salimos a la calle a hacer nuestras actividades y entonces pues nos estamos desarrollando en un entorno social, en un entorno colectivo, en donde platicamos con pares, es decir, platican con su hermana, con su compadre, con su amigo, con el señor que les ilustra los zapatos, con la señora que les atiende en la tiendita, con el señor del banco. Ese es el entorno colectivo, ¿correcto? Y luego tendríamos el entorno gubernamental, es decir, cuando ustedes van ante una autoridad por alguna necesidad. Vamos pensando, si ustedes tienen necesidad de ir al ISSSTE o al Seguro Social, pues están ahí en un centro de salud, que es uno de sus derechos, pero se están enfrentando directamente quien los recibe en la materialización de lo que es una autoridad gubernamental. Si ustedes entonces van al ayuntamiento a pedir una licencia, pues están yendo ante una autoridad gubernamental. Si ustedes van a tránsito para pedir la renovación de su permiso para conducir, están ante una autoridad gubernamental. Si ustedes van a Hacienda para checar alguna cuestión de alguna situación fiscal, están ante una autoridad gubernamental. Entonces, la lógica de este derecho de integridad, de dignidad y de preferencia, primeramente, la integridad. Pues integridad significa que un adulto mayor tiene que estar integrado a las acciones que pasan en familia, a las acciones que pasan en la colectividad,
a las acciones que pasan ante el mundo. Es decir, esa es la integralidad. No significa que por ser adulto mayor yo voy a perder mis derechos de estar y ser parte de una colectividad, de ser parte de un partido político, de ser parte de un ente gubernamental, de ser parte de un ente social, como podría ser una asociación civil. Ese es el derecho de tener ese derecho de estar integrado a la familia, a la comunidad, a toda la sociedad. Y esto es algo que no se puede perder. En muchas ocasiones creo que la principal dificultad que un adulto mayor puede tener es integrarse no a la familia, pero en muchas ocasiones se desintegran de la familia. Y yo creo que uno de los derechos fundamentales de ese derecho de integración es el hecho de que si un adulto mayor no quiere vivir aislado, vámonos considerando, en un lugar especial de cuidados para adultos mayores, aunque la familia lo quiera llevar, si no existe la aprobación por parte del adulto mayor, entonces, tomando en consideración este derecho de integridad, integridad, es decir, de integrarse a la sociedad, a la familia, no podría jamás obligársele a vivir en ese lugar. Entonces, este derecho de integridad nos habla de el hecho de que no por cumplir 60 años dejamos de ser parte de un núcleo familiar, no por tener 60 años podemos dejar de ser parte de un núcleo social, y no por ser mayores de 60 años dejaríamos de ser parte de un planeta que se llama Tierra. Todo lo contrario. Creo que en muchos textos que nos hablan de filosofías, que nos hablan de las aportaciones, que en la época de los griegos se hablaba de los adultos mayores, pues tenemos que entender, en primer lugar, el adulto mayor no era tan mayor, porque los tiempos de vida eran más cortos. Pero sí nos hablan de que las personas, entre más vida han tenido, más experiencias pueden proporcionar. Y entonces el valor de esa experiencia es algo que debe de ser tomado en consideración, tiene que ser algo que sea tomado en cuenta para efectos de esa lógica de integración familiar, colectiva, planetaria. De tal forma que ese sería el primer derecho, el derecho de integrarse a la familia, a la colectividad. Luego tendríamos el derecho a la dignidad. Y el derecho a la dignidad, y piensen ustedes, y yo les preguntaría, así como en una pequeña reflexión, bueno, ¿qué es la dignidad para ustedes? Y hay gente que no podemos definir qué es la dignidad, pero sí podemos definir cuáles son esos actos que atentan a mi dignidad. A ver, Fernando, ¿qué es la dignidad para ti? No se te escucha, Fernando, tienes apagado el micrófono. Sería el respeto y el buen trato al adulto mayor, el no ignorarlo y desarticularlo del entorno familiar. La dignidad, yo entiendo que se nos respete, se nos proteja para, ¿sí? Pues para hacer la cabeza, pues, de, o sea, dignos. Maestra. Muy bien. A ver, ¿quién quiere participar? Muy bien, Fernando. Yo, maestra. Adelante, Bruno. Perdón, Ángel. La dignidad vendría siendo como un cúmulo de actitudes que tiene la persona y que tanto él como las personas de a su alrededor deben de respetarlas. Deben de respetarlas y bueno, pues hasta ahí. Muy bien, Ángel. A ver, ¿alguna mujer que nos apoye? ¿Qué es la dignidad? Yo, maestra, quiero participar. Muy bien, y Laura. Sería, pues,
el lugar que se ha ganado uno en la vida, en la familia, precisamente lo que decía el compañero, ese respeto que se le siga dando, porque llega un momento en que pues hasta pareciera como de burla, ¿verdad? Que ya no se toma en cuenta, como que ya esa experiencia que se va ganando a veces ya no se toma en cuenta. Entonces se está faltando a esa dignidad que va teniendo la persona. Claro. No sé si a veces esa misma persona colabora con los demás a que no se le respete por los actuares, ¿verdad? Con el querer ganar el favor de la familia, el querer ganar la atención, y entonces empiezan a tomarlo como a broma, como a guasa, y entonces se va perdiendo esa dignidad. Claro. Muy bien, pues creo que todos tienen fíjense, la dignidad no es otra cosa, sino el valor que tenemos por ser seres humanos. La obligación que nace de valorarnos, pero fíjense bien, valorarnos nosotros mismos para que nos valoren los demás. Respetarnos a nosotros mismos para ser respetados por los demás. En muchos libros de derechos humanos se establece que la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos. Y yo diría, claro que la base de todos los derechos humanos, porque dignidad humana es el sinónimo del valor que tú tienes como persona. Es la obligación que tú tienes, fíjense bien, de valorarse, porque luego resulta ser que no podemos valorar si no nos valoramos. Y ahí hay alguna cuestión de reflexión para ustedes, para mí. ¿Hasta dónde me valoro yo? ¿Dejé de valorarme como persona porque me jubilé? ¿Dejé de valorarme como persona porque cumplí 60 años y ya no puedo tener hijos? ¿Dejé de valorarme como persona porque quedé viuda, porque quedé viudo? ¿Dejé de valorarme como persona porque mi ciclo respecto a mis obligaciones con mis hijos concluyeron porque ya se me casaron todos y ya se fueron de mi casa? ¿Dejé de valorarme como persona porque estoy jubilada o porque ya no estoy desarrollándome en un ámbito profesional? Y creo que ahí tendríamos nosotros que entender que para que nos valoren, lo primero que tenemos que hacer es valorarnos. Así es. En pocas palabras, querernos. Fíjense que una vez fui en materia de derechos humanos a un curso de esos que te dan como maestros y nos pidieron en ese curso poner un espejo, llevar un espejo. Y el espejo entonces tenía una lógica, pues que era verlos, ¿no? Y en el espejo tú ibas a verte, ibas a poner físicamente, ibas a poner qué te gusta de lo que veías y qué no te gusta de lo que veías. Y miren, ese ejercicio, obviamente, cuando se hace para personas que tenemos más de 50 años, pues la lógica del ejercicio, ¿no? Pues, ¿qué me gusta? Pues mi pelo. Yo empecé a ver, ¿qué no me gusta? Pues que tengo aquí la arruga. ¿Qué no me gusta? Pues tengo la boca medio chueca de acá. ¿Qué no me gusta? Y empiezas tú a detectar que lo que no te gusta es algo que posiblemente tiene que ver con algo físico, ¿verdad? Como también puede pasar que te gusta algo físico de ti. Pero la idea de entre más te ves, en los 5 primeros minutos se hace el ejercicio en donde tú te ves y qué pones lo que no te gusta. Y normalmente ponemos lo que no nos gusta físicamente. Pero te dice, vuelve a agarrar el espejo. Me gusta. Y en ese que te gusta, el espejo te permite hacer una introspección personal. ¿Qué me gusta de mí? Porque esa es la lógica, ese es el símil. Pues me gusta que sé cocinar. Me gusta que sé dar consejos.
me gusta que soy entusiasta, y empiezas tú a generar lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta tiene que ver con estas cualidades de valor que tú sabes. Y yo les invito a que hagan esto. Uno espera que la gente venga a que eres productivo, que se te necesita, económica, moral, psicológicamente. Y cuando no recibimos ese halago del entorno, entonces creemos que hemos perdido valor. Y yo, en esta reflexión acerca de lo que nos habla la ley, de lo que es ese derecho de dignidad, pues yo creo que iniciaríamos, y les invito a hacer el ejercicio. Que no me gusta y va a salir lo físico, porque pues resulta ser que entre más pasan los años, y si tú ves una foto de cómo estaba hace 30 y cómo estoy ahorita, pues es obvio que he cambiado, es obvio que estaba mejor hace 20 años, pero en esa introspección, ¿qué te gusta de ti? Porque lo que a ti te gusta de ti es lo que fomenta tu valor personal. No esperes que la gente venga de afuera para decirte lo que vales. Sobra decir que tú sabes lo que tú vales para entender entonces ese concepto de dignidad. Porque entonces la dignidad es el valor que uno se da. La dignidad es el valor que uno pide que sientan los demás por ti y que se traduce en un respeto. Pero no puedes pedir que los demás te valoren si tú realmente no te valoras. Pocas palabras, veámonos en el espejo y echémonos porras propias, porque todos tenemos un valor. Y si yo empezara a escuchar cada una de sus historias e hiciéramos como un listado de lo que han aportado a su familia, a su colectividad, como profesionistas, como amigos, como socios, pues creo que cada uno encontraría pues que fueron y son y seguirán siendo muy valiosos. Entonces, pues hasta ahí queda claro lo que es este principio o este derecho de dignidad. Sí, y quiero decirles, la dignidad humana es la base de todos los derechos humanos, para acabar pronto. Y luego tenemos un derecho de preferencia. Y cuando hablamos de un derecho de preferencia, fíjense ustedes, que yo no sé si ustedes hayan escuchado en alguna ocasión cuando dicen, se está hundiendo el barco. Primero, niños, mujeres, y antes decían ancianos, ya no podemos decir ancianos, adultos mayores. Bueno, el hecho de dar la preferencia y la atención, pues es precisamente un derecho de un adulto mayor. Yo creo que legalmente únicamente se habla de un derecho de preferencia en dos sujetos en la sociedad, en adultos mayores y en niñas y niños y adolescentes. Cuando nosotros vemos en la Constitución el artículo 3, que nos habla de la obligación del Estado de reconocer los derechos en favor de la niñez, nos dice que las autoridades tienen la obligación de hacer todo conforme a lo que se llama un principio de interés superior de la infancia. Y si yo les digo con otras palabras qué significa ese interés superior de la infancia, pues no es otra cosa, muchachos, que un derecho de preferencia. Es decir, la obligación del Estado de entender que los sujetos número 1 de atención son las niñas, niños y adolescentes. Que, por cierto, permítanme presentarme y platicarles que yo soy secretaria del Sistema de Protección de la Niñez aquí en Jalisco, mejor conocido como CIPINA. Y miren, en teoría, hablar de interés superior de la infancia es súper facilito, pues queda muy claro, ¿no? A ver, funcionarios públicos, los programas de atención número 1 son los que van dirigidos a niñez. Pero quiero platicarles una cosa. Como las niñas y niños no votan, a la hora de que yo he llegado con funcionarios públicos para hablar de un programa que hay que sacar adelante para reconocer un derecho, a veces es más importante poner un foco que atender esa problemática. ¿Qué significa? Pues que esos funcionarios no captan, no entienden
o no quieren entender lo que significa ese interés superior de la infancia. Bueno, entonces, eso pasa con los niños, pero también aquí hablando de los derechos del adulto mayor, también resulta ser que la ley establece que el adulto mayor tiene un derecho de preferencia. Ese derecho de preferencia nos habla de un acceso a una vida con calidad, a un acceso de una vida libre de violencia. Nos habla precisamente de esa obligación que tienen todas las autoridades para que en cualquiera que sea el área en la cual se desarrolle un adulto mayor, se le asista, se le den los servicios con preferencia. Eso es el por qué ha sido obligatorio que si ustedes van, por ejemplo, a oficinas gubernamentales, haya una fila específica que les da preferencia a adultos mayores para hacer sus pagos o para ser atendidos. Pero no únicamente esto involucra, obviamente, autoridades estatales, porque pues nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos en nuestra vida personal interacción con autoridades. Es decir, cuando yo voy al Seguro Social, al ISSSTE, a Hacienda, al municipio, son autoridades. Pero también yo tengo mucha interrelación con entes que no son autoridades, pero que son necesarias en mi desarrollo, como pueden ser bancos, como pueden ser restaurantes, como pueden ser pues, entes particulares que te proporcionan un servicio. Bueno, la ley también exige para ellos el otorgar ese derecho de preferencia. Es decir, primera atención, la que va dirigida a adultos mayores. Eso significa ese derecho de preferencia. Sí, espectáculos. En los cines y en los espectáculos también entra primero uno. Así es, así es. Tendría que entrar. Quiero decirte, tendría que entrar. Fíjense, en muchas ocasiones cuando se hace una ley general, como esta ley de protección del adulto mayor, la lógica es que esa ley impacte a todos los demás ordenamientos. A ver, me estás hablando del cine. Bueno, si hay una ley de cinematografía, de cómo se dan los giros de los cines, es obvio que la lógica sería que este pedacito de derecho de preferencia también estuviera incluido en esa ley, para entender la obligación de los cines de darle preferencia a los adultos mayores cuando entran. A tener sillas, así como hay sillas para discapacitados, sillas para adultos mayores. Y fíjense, esto tendría que ser en el transporte. Que tienen que aprender. En el cine, en todas partes. Bueno, en los aviones sí, ¿no? En todas partes. Sí los aviones ya lo hacen, pero sí. Fíjese, yo no, por ejemplo, no me doy cuenta, vamos pensando, tengo rato sin subirme a un camión o al metrobús o como se llame, si ustedes se fijan, de repente hay asientos con la mujer embarazada. Preferencial. Ahora yo con materia de mi asunto, de lo que estoy haciendo acá con la niñez, estoy haciendo negociaciones a ver si pueden poner también asientos con una mujer lactando, para que haya la posibilidad que la mujer que está con un bebé y que necesita lactar también se siente. Pero me quedé pensando, las personas que atienden a leyes de adultos mayores tendrían que exigirle a la Secretaría de Transportes también establecieran unos lugares específicos para adultos mayores. Fíjense, eso es el derecho de preferencia. Sí, los hay, son amarillos. Y si no lo hacemos, entonces esas autoridades están violando ese derecho de preferencia. Así de fácil, así. Entonces, creo que ¿verdad? Si nosotros vamos, por ejemplo, a España y vemos todos los derechos de los adultos mayores, los vemos súper desarrollados, ¿verdad? Y el cinismo implica, porque como la sociedad española es la mayoría de los votos se ganan con la decisión de adultos mayores, entonces yo creo que en los últimos 30 años son sociedades adultas, pues todos los derechos del adulto han mejorado muchísimo,
porque queda claro que los políticos quieren quedar bien con los adultos mayores, porque son los que hacen que se gane o que se pierda una elección. Bueno, aquí México ha sido un país que desde los 80s fue preponderantemente joven, es decir, el voto normalmente se ganaba por gente joven, pero ahí les va, ahí viene la diferencia. Se estima que los próximos 15 años los votos decisivos los van a tener los adultos mayores porque nuestra sociedad ya envejeció. Entonces, ahí yo espero, vuelvo a decir mis palabras cínicamente, que entonces estos políticos entiendan, porque ya me queda claro que no lo hacen porque tienen el valor y la dignidad al adulto mayor, que lo hagan por una cuestión de carácter político, en donde tendrían que echarle muchas ganas para que estos derechos que están en ley, que están escritos, realmente estén materializados. El hecho de que un derecho esté en una ley significa que está reconocido, pero garantizado es otro boleto. ¿Cuál es la diferencia entre reconocer el derecho y garantizarlo? Reconocer, ahí está el cuadernillo que estoy platicando, que trasciende, que está enumerando los derechos que habla la ley. Ahí está el reconocimiento. El Estado reconoce estos derechos que tú tienes, pero la garantía es qué va a hacer el Estado para que tú vivas esos derechos. Es decir, ¿qué va a hacer el Estado para darte ese derecho de preferencia? ¿Qué te va a hacer el Estado para que entonces, si llegas a una autoridad de Hacienda, tengas una línea específica donde primero se atienda al adulto mayor? ¿Qué va a hacer el Estado para que si tú vas a subirte a un camión, haya una silla dedicada al adulto mayor? ¿Qué va a hacer el Estado para que si tú entras a un teatro, primeramente entre el adulto mayor? Creo que ustedes mismos me acaban de decir, en el avión ya no suben primero. Tiene que ver que hay autoridades y hay entes privados que ya agarraron la onda dentro de las garantías, y que ya lo han garantizado, ¿verdad? Como pasa con los aviones, pero pues no es como que pase en todos los aspectos ni en todos los servicios. Creo que ahí nos falta mucho el entender la diferencia entre lo que es reconocerlo y lo que es la obligación de garantizarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No. Ninguna, maestra, gracias. Oye, vamos con otro de los derechos. ¿A qué otro derecho tiene el adulto mayor? Y el derecho es a la certeza jurídica. Y fíjense ustedes, la certeza jurídica, si a mí me lo permiten definir con mis palabras personales, no es otra cosa sino entender que cada que yo como adulto mayor me involucro o tengo la necesidad de ir ante cualquier tipo de autoridad, debo de recibir un trato digno, un trato apropiado. Debo de entender que se me va a dar una explicación, se me va a dar un derecho de protección que no tiene el que no es adulto mayor. Y déjenme explicarles esto. Aparte entonces de que tienen que tener el derecho de preferencia, primero, derecho de preferencia, ser los primeros que son atendidos, pero vamos pensando, muchachos, en alguna situación en donde ustedes tienen que ver con un procedimiento ante un juzgado. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy clásico. Ustedes son dueños de una casita y le están rentando, ¿ok? Y resulta ser que el ratero de su arrendatario no les está pagando la renta. Entonces, ustedes no les queda otra más que pues ir a buscar un abogado y pedirle, pues, demande al arrendatario, pues, para que les pague, para que rescinda ese contrato de arrendamiento y pues les devuelvan su casa y les pague las rentas vencidas. Esa es la lógica cuando tú buscas a un abogado cuando no se te paga una renta. Pues tú lo que quieres es que se te paguen las rentas y rescíndame, vamos a acabar con ese contrato porque pues es mala paga el que está viviendo ahí. Bueno, ese derecho que nosotros tenemos de certeza jurídica
implica una obligación para las autoridades de los juzgados muy importante. Y fíjense ustedes cómo se traduce. Si bien es cierto, ustedes van a contratar un abogado para que lo represente, el derecho de certeza jurídica implica la obligación que tiene el juzgado de saber que como somos adultos mayores tenemos que darle una protección de más a ese adulto mayor. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y ha habido historias muy patéticas, en donde adultos mayores han contratado abogados y estos abogados han abusado de sus clientes porque son adultos mayores. Entonces, esa certeza jurídica implica la obligación de los juzgados, de la gente que trabaja en el tribunal, entonces de hacer una reforma de ley. Y les voy a platicar en qué consiste esta reforma de ley, porque es algo que quiero que ustedes sepan, es algo muy práctico. Se establece una obligación de que cuando hay en un procedimiento judicial, familiar, civil, penal, fiscal, agrario, de lo que sea, un adulto mayor, se le tiene que dar vista al procurador social. El procurador social es el representante de la sociedad. Y entonces se tiene que establecer que el procurador social tiene la obligación de checar lo que está haciendo el abogado del adulto mayor. ¿Sí me doy a entender? Para efectos de que si este abogado está haciendo algo que no es correcto, es decir, que no está protegiendo en una forma total los intereses de su cliente, que en este caso es el adulto mayor, entonces el procurador social va a decir, ¡hola, alto, alto! ¿Qué pasó? Aquí estás mal protegido. Y entraría el procurador social a apoyarle al adulto mayor para volver a sacar adelante esos derechos que no está protegiendo el abogado del adulto mayor. Y miren, esto es algo que ha cambiado mucho y creo que cuando se habla de la ley de protección de los adultos mayores, esto en materia práctica hizo un cambio muy importante. Déjenme platicarles. Se viene entonces el cambio de la ley orgánica, por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles, y se establece, ¿verdad?, que cuando se inicia un juicio hay una obligación que las partes establezcan si hay algún adulto mayor. Pero piensen una cosa, la obligación de que se detecte si en el juicio hay un adulto mayor es del juez. Es decir, el juez es el que tiene la obligación cuando inicia una demanda a decir, oigan, establezcanme si hay un adulto mayor. Porque si hay un adulto mayor, ese juez tiene la obligación inmediatamente de darle vista al procurador social para que cuide y entonces hacer valer ese derecho de certeza jurídica en favor del adulto mayor. Fíjense, si no lo hace el juez, entonces el juez violó ese derecho de certeza jurídica. ¿Quieren que les platique, mujer, casos de la vida real? Hace muchos años, cuando inició este asunto, y miren, lo bueno de a veces de ser maestros y de ser litigantes es que estás un poquito actualizado. Pues déjenme platicarles. Teníamos, pues ya ven que mi hermana Esperanza y su servidora, pues somos abogadas, las dos litigamos, las dos somos socias, tenemos muchas cosas en común, ya se dieron cuenta que somos gemelas, y así como nos parecemos físicamente, coincidimos en muchos aspectos de filosofía de vida, el amor al respeto de los derechos humanos, el amor al litigio, porque siempre fuimos litigantes y seguimos siendo litigantes. Y cuando nosotros una vez nos dijeron que empezamos a dar las clases aquí en el SUAM y que vimos estos derechos, ándale, que nos había contratado un señor que tenía unas casitas allá por la colonia del Fresno, 2 casitas, y de eso se sostenía de sus rentas. No, perdón, fue al revés. Él, durante toda su vida, había rentado un departamentito ahí por la colonia del Fresno. Y clásicos tiempos, no sé si a ustedes les haya tocado,
que viven en una casa o en un departamento de renta 30 años. Hasta son amigos del dueño de la finca. Pues aquí lo que sucedió fue que desgraciadamente el dueño del departamentito se murió. Y pues ya con todo el derecho del mundo, desde luego, los hijos del dueño de la finca pues van con el señor que fue nuestro cliente, y ya le dicen, oiga, fíjese que pues ya queremos vender. Mi papá ya se murió y pues somos 3 hermanos, realmente preferimos ya vender el departamento y pues ahí se acaba. Entonces, pues le queremos decir que su contrato ya va a terminar, pues queremos pues decirle que ya no se va a volver a firmar otro para que se vaya. Entonces, bueno, pues ahí viene el pobre del señor, don Chanito. Ya tenía el señor como unos 82 años, muy agobiado, obviamente, porque aparte, creo que cuando tú vives muchos años en un lugar, aunque no sea tuyo, pues tienes un sentido de pertenencia en tu colonia, ¿no? En tu lugar, en tus cosas, y pensar que te tienes que cambiar, pues se te cae el mundo. Entonces dije, pues miren, don Chanito, hay algo que en la vida del abogado que se llama el huizache. El huizache es hacer largo un juicio que éticamente no se debe de hacer, quiero decírselos. Pero, pues, lo que vamos a conseguir es tiempo. Y el tiempo trae consigo, pues, ¿qué le parece? Esperar a que lo demande, contestar la demanda y tratar de hacer todas las peripecias legales para que usted pueda estar ahí más tiempo, entendiendo que tarde que temprano, pues el convenio se va a rescindir y usted se va a tener que salir. Bueno, ¿cuánto creen que puedan ustedes entonces huizacharme el juicio? Pues un año más o menos. No quisimos irnos muy largos. Ándale pues. Pues ya empezamos a huizacharle a don Chanito el juicio y resulta ser que pues obviamente perdimos la primera instancia, era obvio. Después de perder la primera instancia, pues si no había materia jurídica, nadie puede obligar a una persona a que siga rentando. Por terminación de contrato, nos fuimos a la apelación. Y en la apelación, haciendo tontería y media, volvemos a algo ético que no debemos de hacer los abogados litigantes, nos excedimos otros 8 meses. Y luego nos amparamos. Total, ya habían pasado 2 años y medio. A los 2 años y medio, el abogado de la contraparte ya estaba cansado, pensando, ha sido muy mal negocio para mí. O sea, este par de señoras me las han hecho muy pesada. Y ya, pues ya se regresa el juicio al juzgado y ya le fuimos a decir a don Chanito, se acabó esto. Ya aquí lo que va a suceder es que se le va a dar a usted un término para que se salga de la casa y le entregue, y si no luego entregue el departamento, van a venir del juzgado y lo van a lanzar. Entonces yo creo que piénsele que en unos 20, 25 días, a más tardar, pues tiene que estar ya usted haciendo su mudanza. Ya logramos casi 3 años, en fin. Fíjense, entonces, ándale que empezamos a ver este tema del adulto mayor y nos damos cuenta que en el Código Civil, cómo se expresaba, y empezamos Esperanza y yo a platicar, oye, ¿cómo ese derecho de certeza jurídica está consagrado en el Código Civil y en el Código de Procedimientos? Entonces ya nos pusimos a ver que el juez tenía la obligación, cada que se abre una demanda, de solicitar a las partes para conocer si hay un adulto mayor. Y que si hay el adulto mayor, le tiene que dar vista al procurador social. Porque si no, fíjense bien, se le viola ese derecho de certeza jurídica. Entonces, fíjense lo que hicimos. Presentamos un amparo manifestando que a nuestro cliente, la juez, después de 3 años, le habían violado su derecho de certeza jurídica, porque nunca preguntó si era un adulto mayor. Y entonces todo el juicio se había desarrollado sin la presencia del procurador social y que por lo tanto eso invalidaba todo el juicio. ¿Y qué creen? Ganamos.
ganamos. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero decirles, ahí ustedes tienen que, es algo de carácter práctico. Después de ganar eso, yo me di cuenta que todos los juzgados, cuando se inicia una demanda, siempre te preguntan en el acto de admisión si hay un adulto mayor, porque si hay un adulto mayor, tiene la obligación de darle vista al procurador social, porque si no se le da vista al procurador social, se está violando ese derecho. Bueno, pues yo quiero decirles, yo creo que los 2 o 3 primeros años yo me di cuenta que en todos los actos de admisión de las demandas lo ponían los jueces siempre. Este año ya no lo ponen. Y me quedé pensando, malo que no lo pongan. Digo, malo para cuando tú pienses que te puede beneficiar que en un juicio no se le dé vista al procurador social, porque si tú como adulto mayor pierdes el juicio y se te violó ese derecho de certeza jurídica, pues puede pasarles lo que le pasó a Chanito, que íbamos a volver a empezar. ¿Saben? Ya al final, cuando el amparo se ganó, ya mejor me habló ¿cómo se llama? Los dueños. Le dijimos, mira, ya, danos un año más y perdónales ciertas rentas porque la vida está muy fregada. Y ya, hicimos el convenio. Pero muchachos, ese sería como un ejemplo muy práctico de hablar de ese concepto de certeza jurídica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuaríamos con otro derecho que tiene el adulto mayor, que es a la salud, a la alimentación y a la familia. Bueno, los adultos mayores tienen derecho a recibir los alimentos. Fíjense bien, cuando se habla de alimentos en materia de ley, no nada más es comida. Alimentos, cuando se habla de alimentos, ¿qué son los alimentos en el ámbito de las leyes? Alimentos son casa o habitación, comida, medicinas y esparcimiento. Eso es lo que son los alimentos. En pocas palabras, un adulto mayor tiene derecho a que su familia, en caso de que él no pueda, le dé alimentos. A ver, vamos viendo, mujer, casos de la vida real. Un adulto mayor vive en su casa, y de repente tiene una pensión que ya no le alcanza para sacar adelante sus alimentos. Y por alimentos podríamos hablar de una renta, podríamos hablar de lo que necesita para poder proteger su derecho de salud, medicinas, médicos, su esparcimiento, cómo se divierte el adulto mayor, ¿correcto? Entonces, va con sus hijos y les dice, hijos, necesito de su ayuda porque pues me están pagando la pensión 800 pesos y sostenerme me cuesta 3,500 pesos. ¿Ok? Y entonces los hijos, que siempre somos muy buenos hijos, le dicen, papá, pues yo apenas saco lo mío, no puedo. Bueno, ahí queda el asunto. El decir que un adulto mayor tiene un derecho de alimentos significa que el adulto mayor le puede demandar a sus hijos alimentos. Es decir, tienen todo el derecho de ir ante un juzgado familiar para exigirle, así como un niño le exige al papá el pago de alimentos, es exactamente lo mismo. El adulto mayor tiene derecho de exigirle a los hijos o a quienes son sus cuidadores legalmente ese pago de alimentos. Es algo que al adulto mayor siempre le parece muy difícil de hacer. Se escuchan demandas, entonces dicen, el papá demandó al hijo. Pues sí, pero la parte de la demanda tiene que ver con alimentos. Y tú tienes que entender que si como adulto mayor no tienes posibilidad de ser productivo, entonces, pues la ley te da, gracias a ese derecho de alimentos, la posibilidad de que demandes a tus hijos o a tus nietos.
para que, claro, hay una prelación en el Código Civil para efectos de que tú obtengas esos alimentos. Fíjense, ese derecho a la alimentación, y también lo tenemos como el derecho a la familia, el derecho a la alimentación que nos habla, desde luego, de gozar de servicios médicos, de gozar de servicios de nutrición, de higiene, de cuidado personal. Y piensen ustedes, se habla también de lo que es el derecho a la familia. Y miren, el derecho a la familia, vuelvo a lo mismo. Hablar de lo que es el derecho a la familia significa la obligación recíproca que tienen entre sí quienes conforman un ente familiar. Un papá, un esposo con una esposa y los hijos, una esposa con otra esposa, un esposo con otro esposo, una hablando de parejas que viven sin estar casados, también es familia ya. Padres que viven con hijos, hermanas con hermanos, sobrinas con sobrinos, etcétera, quienes conformen tu núcleo familiar. Y el derecho a la familia significa también el hecho de que no puedes, por el hecho de ser adulto mayor, obligársete a salir del núcleo familiar. Sé que en otras sociedades esto es un tema práctico, pero aquí en México nosotros debemos de entender que un adulto mayor que vive en el seno familiar no puede ser sacado del seno familiar si no hay el consentimiento del adulto mayor. Pocas palabras. Yo vivo como adulto mayor en la casa de mi hijo. Y de repente me dicen, oye, pues ya tenemos aquí problemas de espacio, te vamos a llevar a un lugar de cuidado de adultos mayores. Yo no quiero ir, no me quiero ir para allá, no me importa que tú no quieras, te vas. Bueno, en ese momento quiero decirles que se les está violando su derecho de alimentos, porque no se puede obligar a un adulto mayor a salir de una familia. Y fíjense bien, ustedes pueden decirme, oiga, la casa no era mía, la casa es de mi hijo. Sí, pero entiéndalo. El derecho a la familia significa el derecho que tienen de estar integrados al núcleo familiar. El derecho a la familia significa la prohibición de desgregarse del grupo familiar si ustedes no lo quieren. ¿Queda claro lo que es el derecho a la familia? Esa es integración. Aquí vemos casos más dramáticos, ¿sí? Cuando, cuando son muchos sí, hijos no. Y no lo visitan. A ver, perdón, vamos empezando por orden. A ver, primeramente estaba Gerardo. Gerardo. ¿Sí era Gerardo? No era yo, maestra, pero... Perdóname. Bueno, es que aquí dice Gerardo, pero no eres... ¿Cómo te llamas? Gerardo Ruiz. Gerardo, adelante, Gerardo. Bueno, maestra, no es ninguna duda, nada más que créame que estoy muy interesado porque lo que se está mencionando es obligación de los hijos el derecho a la alimentación, pues realmente desconocíamos en nuestro medio. Estamos en un medio en el cual en nuestro país pues no nos había fijado este asunto. Desconocía yo por el momento esa prioridad que puede tener el adulto mayor, y lo cual pues me hace muy interesante lo que usted me está diciendo, maestra. Gracias. No, ¿sabes qué, Gerardo? Le voy a decir a Esperanza, pues ustedes ahorita llevan un cuadernillo, pero siempre después de esto, a mí me gusta mucho, y Esperanza lo hace, el checar, por ejemplo, en leyes muy específicas, como es, por ejemplo, en el Código Civil, para que les digan a ustedes exactamente cómo estén en la ley esos derechos. Perfecto. ¿Verdad? Porque fíjense, es algo de carácter teórico, pero muy práctico, porque a lo mejor no les está pasando a ustedes, pero les puede estar pasando a su hermano, a su amigo, a su compadre, etcétera. Ahora sí, Laura. Sí, mi inquietud es cuando en una familia son varios hijos, es la madre la que se queda sola y nada más es un hijo el que está al pendiente de ella y los demás no vienen ni a visitarla. También ellos están negándole ese derecho. Todos están obligados
Absolutamente todos están obligados. Aquí es muy feo que pasen esas cosas y luego hasta critican luego a los adultos mayores. ¿Por qué los demandaste? Pues que lo merecen, hombre. Bueno, no, en el caso aquí, de que fíjese, a lo aquí- mejor no requiere en lo económico. pero el derecho a la familia, o a sea, la familia. el derecho a la integración, fíjense bien, Eso. se llama derecho a la convivencia. Eso es. Miren, el derecho a la convivencia, piensen ustedes como en materia de cuando eres niño, hay un derecho a la convivencia que te dicen, cuando los padres se divorcian, el niño tiene derecho a la convivencia del papá que no tiene la custodia. Es decir, no es un derecho del papá, es un derecho de convivir. Bueno, es lo mismo que pasa con el adulto mayor. El adulto mayor tiene un derecho de integralidad familiar que le da consigo un derecho de convivencia. Y puede exigirle al Estado la obligación de esos hijos para que convivan con ellos. Que siempre es más difícil porque luego resulta ser, Chihuahua, voy a demandar a mi hijo para obligarlo a que conviva conmigo y pensando en que lo voy a llevar a un juicio, pues en ocasiones sale hasta más perjudicial porque pues qué es lo que pasa, somos adultos, ¿no? Sí. Pero jurídicamente de que tú tienes el derecho a demandarlo, lo tienes. No, Voy a uno decir, hasta se Esperanza, cambió de país. y hay oportunidad de sacar o de pasarles en el Código Civil cómo están todos estos derechos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? A ver, perdón, No. María Rodríguez, perdón. Aquí vio la mano levantada. Sí, maestro. Perdón. A ver, Fernando Eugenio, es el que levantó la mano primero. Si yo tengo necesidad del derecho familiar, pero no tengo hijos, pero sí estoy muy necesitado de ese derecho familiar, pero sí tengo hermanos y alguno de ellos, pues, con una gran capacidad, ¿qué puedo hacer ahí? Sí, sí se puede. Sí se puede. Claro. Hay un orden de prelación. Le voy a decir a Esperanza, checarlo en el código y que si quiere la próxima clase que hable un poquito de cómo es ese derecho y cómo pueden demandar y a quién. Hay un derecho de prelación, primero a quién y después a quién. Se los mando, Fernando, con mucho gusto. Gracias, maestro. No, a sus órdenes. A ver, ahora sí, María. Sí, maestra. Oiga, maestra, pues ahí como que no se le da o no tiene o le falta mucha certeza jurídica para que eso se lleve a cabo, porque pues yo he visto que a fuerza siempre se lleva a los adultos mayores a los asilos. Entonces, es muy triste ver a los adultos como abandonados ahí en los asilos, porque yo he visitado algunos y pues no sé, ahí como el Estado no participa. Mira, te voy a explicar una cosa. Estamos pensando que a un adulto mayor lo llevan a fuerzas a un asilo, que ya no se llaman asilos, se llaman lugares de convivencia y de protección para adultos mayores, ¿verdad? Bueno, pero son asilos, como los hemos entendido toda la vida. Y resulta ser que el adulto mayor le da vista a un juez de que se le violó su derecho de familia, porque lo dejaron en un lugar sin su consentimiento. Ahí va a entrar entonces la Procuraduría Social a hacerse cargo de ese adulto mayor. Y lo que va a pasar es que el Estado va a hablar con la familia para lograr y exigir que la familia restituya a ese adulto mayor a su hogar. Y si no lo hace, hay un delito que se llama abandono de personas. Y el abandono de personas puede tipificarse en contra de esa familia. O sea, vámonos pensando, hay muchos avances de la ley y a veces el desconocimiento de las leyes no nos permite a nosotros pensar, pues que tenemos derechos y armas para no permitir que esto siga sucediendo, ¿verdad? No, yo creo que aunque es Gracias, incipiente, maestra. porque no está al 100 las leyes del adulto mayor, pero creo que los avances que en materia civil se han dado para posibilitar a un adulto mayor a ir a un juzgado y demandar por alimentos, demandar que fue obligado a salir de su núcleo familiar, creo que eso es de las acciones que están ya judicialmente ya muy consagradas y se pueden realizar sin problema. Bueno, continuamos entonces. Oigan, ¿me permiten ir por un vasito con agua? Sí, 5 gracias, minutitos.
Permítame 3 minutitos para ir a tomarme un vasito con agua y tomarme una Está pastilla. bien. Espérenme. Sí, maestra. Yo también voy por el mío. Yo también voy aquí. La semana pasada también me salí porque tenía que ir a firmar. Y le dije, maestra, voy a salir porque tengo que ir a firmar. Sí, me acuerdo. Ya hice lo que quieres, ya. Gracias. Saben que hoy me pasó algo interesante porque pues yo normalmente estoy ya a estas horas en Cipina, allá en el gobierno. Y hoy me quedé para dar la clase con ustedes y tenía cuestiones aquí de personales porque mi marido se comió unos mariscos y está intoxicado y dije, no, prefiero quedar en casa porque soy buena esposa. Soy buena esposa, según yo. Ahí está el pobre. Pues tengo otra engendro que es una perrija, que se los juro por Dios, está aquí viéndome. Y voy a tomar agua y se me queda viendo como diciendo, ¿y yo qué? Y efectivamente no tenía agua. Así que ahí voy a poner, ahí vengo con el agua. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué otro derecho tienen los adultos mayores? Y hay un derecho muy importante que es el derecho a la educación. Y fíjense que el derecho a la educación, me encanta a mí lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara, y aquí estamos en el sistema universitario del adulto mayor, porque también se establece que las personas mayores tienen un derecho preferente de recibirla. Y miren, a veces ¿esto qué incluye o qué significa? Significa que la Secretaría de Educación Pública a nivel primaria, secundaria y las universidades tendrían la obligación de armar programas que vayan directamente dirigidos para atender a adultos mayores. Yo creo que en la época de los 60, 70, 80, se pusieron muy en moda lo que eran las escuelas nocturnas. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Las escuelas nocturnas iban dirigidas precisamente a apoyar a adultos mayores, pero adultos, no nada más mayores, adultos en general, que no habían podido estudiar de chicos y que entonces se les daba la educación. Bueno, en esta ley del adulto mayor no únicamente estamos hablando de un adulto mayor de 18 años, estamos hablando de un derecho de preferencia para estudiar aquel que tiene más de 60 años. Y yo les decía que con mucho orgullo, desde cuando inició este sistema universitario del adulto mayor
y creo que y siempre aplaudo este programa, que sus inicios fueron con el doctor Durán. Creo que cumple perfectamente con esta lógica de lo que nos habla el derecho a la educación, el derecho a esa integración universitaria que no se puede perder únicamente por el hecho de ser adultos mayores, que por el contrario, creo que este tipo de sistemas educativos que son un poco flexibles, posiblemente no tienen tanto sistema como lo que tenemos en licenciaturas, pero les permiten a ustedes entonces estar recibiendo una educación, y piensen ustedes la cantidad de programas que el SUAM les ofrece en todas las materias, ¿verdad? En todos los tipos, gratis, y luego ahorita pues bajo ciertas modalidades que les cuiden a ustedes en su salud, y que desde luego creo que entonces la universidad está haciendo algo muy bueno, y creo que este modelo del SUAM, que ya se está duplicando en otros centros universitarios, pues es magnífico y yo siempre lo aplaudo. Y quiero platicarles, siempre tanto Esperanza como su servidora nos hemos sentido muy orgullosas dentro de nuestra actividad como docentes de formar parte de este grupo de docentes, porque dar clases a ustedes no saben la gran experiencia que humanamente nos han dejado. Creo que nosotros tenemos dando clases para ustedes, creo que ya vamos sobre los 8 años, lo que tiene SUA, y piensen ustedes que al principio teníamos miedo, porque decíamos, mujer casos de la vida real, cuando iniciamos a dar las clases, pues nosotros damos las clases en licenciatura, en maestría, y en muchas ocasiones llegábamos y les decíamos a nuestros alumnos de licenciatura, y lo comentábamos entre nosotras, bueno, Esperanza, pues vamos a dar clases a los adultos mayores, vamos a ver si no se nos duermen, ¿verdad? No, miren, qué malas, o sea, mea culpa. Entonces, no, al tiempo, cuando llegaba a dar clases a la licenciatura, me agarraba a los muchachos y les decía, es una vergüenza el verlos a ustedes. Mis alumnos adultos mayores no me quitan la visión, son puestos, etcétera, etcétera. Y ustedes ven nomás con su mendigo aparatito o con esto o aquello. Y hay experiencias que se las voy a platicar. La experiencia más bonita que yo he tenido en ser maestra de adultos mayores, creo que fue la segunda generación. Y hablando de estos derechos, se vino un tema que tenía que ver con derechos de igualdad y no discriminación. Y ustedes saben que los derechos de igualdad y no discriminación, a lo mejor me estoy anticipando, pero pues luego ya no los veo y me quedo con ya no los veo porque llega Esperanza y sí me gusta platicar esta anécdota mucho. Pues tiene que ver con el hecho de saber que tú no puedes ser discriminado ni por ser mayor de 60 años, pero también entran otras consideraciones. No puedes ser discriminado por ser hombre, por ser mujer o por tener una preferencia sexual. Y cuando se habla de preferencias sexuales, pues siempre a los inicios de estas clases era un tema que a mí en lo particular me daba mucho miedo exponer. Uno, porque pues son nuevas generaciones en donde los temas de la preferencia sexual, de lo de las familias homoparentales, son temas como de todos los días, que las nuevas generaciones es algo normal. Pero con todo el respeto del mundo, yo puedo entender que muchos de ustedes fueron educados con una fe católica o con una cuestión ética familiar en donde no entraba la visión ni de preferencias sexuales diferentes, mucho menos de pensar en la integración familiar entre dos hombres o dos mujeres, y entonces son temas muy sensibles, en pocas palabras. Bueno, pues empezamos a platicar en un grupo. Ahí estaba el SUAM, ahí en la biblioteca pública, ahí por la Agua Azul, y empezamos a hablar del derecho a la no discriminación por preferencias sexuales. Y yo tenía miedo de hablar del tema porque dije, uno como abogado tienes que hablar de lo que la ley te da, lo que la ley te otorga, ¿no?
más allá de tus conceptos personales, pero lo que uno menos quiere como maestro es atentar a tu visión ideológica, a tus pensamientos religiosos, porque pues son cosas muy sensibles de cada quien. Pues yo ya empecé a platicar del tema de la preferencia sexual, de todo eso, y había 3 o 4 alumnas que querían saber del tema, y pues ya seguí yo hablando del tema y del tema, y había uno de los alumnos, yo creo que el señor tenía como unos 89 años, era de los más grandes, 89 años. Para esto quiero decirles, recorrió todos los cursos. Ya se me queda viendo al final y lo vi a el hombre disgustado, ¿verdad? Lo vi enojado. Dije, ay, ya valí, ahorita va a decir que qué poca lo que estoy diciendo. Y ya volteé y me dice, estoy enojado. Le dije, ¿conmigo? Pensando que le había molestado el tema. Y me dice, no, estoy enojado por no haber vivido mi infancia y adolescencia en esta época. ¿Cómo? Sí, me dice, fíjese, yo tuve un solo hermano. Mi madre era de las que eran beatas del sacerdocio, 2 tíos sacerdotes. El catolicismo su máxima expresión en mi familia. Mi único hermano era un santo, pero tenía un problema, que mis papás decían que era una enfermedad. Era, ya me dice, ¿cómo dice que se llaman? Gay. Ah, eso. Antes le decíamos de otra manera, no lo podemos decir. Y entonces mi hermano, bajo esa presión de la religión, bajo esa presión de que era una enfermedad que se la tenían que curar y que no se podía curar, se ahorcó, se suicidó. Y mi coraje, maestra, es pensar que si mi hermano hubiera vivido en estos tiempos, mi hermano estaría aquí a mi lado. Lo que pensé, yo todavía lo platico y me dan ganas de llorar, de recordar a aquel hombre que nos dijo, qué bonito lo que acabo de aprender, porque aprendiendo, doctora, me doy cuenta que mi familia siempre estuvo equivocada y que mi hermano sufrió algo que no debía de haber sufrido. Y mire, doctora, que yo también tengo que cambiar mis prejuicios, porque con todo el dolor he sido un hombre con prejuicios toda mi vida. Pues eso, por ejemplo, se los platico de experiencia porque el hacer como maestro no es nada más impartir conocimientos, es impartir conocimientos con la filosofía que tiene el SWAM, conocimientos para la vida, conocimientos que se puedan aplicar, conocimientos que te permitan como ser humano reflexionar y ser mejor. Pues esa es para lo que te sirven los conocimientos, ¿no? Bueno, continuaríamos. ¿A qué otro derecho tienen los adultos mayores? Al trabajo. Y miren, ese asunto del trabajo es bien interesante, ese derecho humano, porque normalmente también se ha creído que un adulto mayor cuando se jubila pierde la capacidad de continuar trabajando. Es cierto, si ya te jubilaste, si recibes una pensión, es claro que ya no puedes seguir recibiendo otro tipo de percepción de derechos de seguridad social. Pero ojo, eso no implica que tú estés limitado para volver a trabajar. Mucho menos gentes que no reciben jubilación, que se les viole su derecho a trabajar porque son adultos mayores. Y permítanme platicarles de algo que pasa todos los días y lo vemos en los periódicos, ahora por internet. Dice, se solicita secretaria. De tantos a tantos años. Edad máximo 25 años. Se necesita contador. Edad máxima 40 años. Se necesita, entonces fíjense bien, todos esos mensajes, yo entiendo, fíjense, que hay entes privados. Yo soy dueña de mi restaurante, yo soy dueña de mi despacho jurídico, yo soy dueño de mi despacho contable, y pues podría parecer que yo tengo el derecho de contratar a quien me dé mi gana. Correcto, sí es cierto, pero la ley protege que tú no puedes discriminar por un asunto de edad.
Y bajo esa lógica de entrada, existe lo que es, para hablar de entes privados, lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y Trabajo y Previsión Social tiene la obligación de que no pasen este tipo de cosas. Es decir, de poder sancionar a los entes privados, sea lo que sea, hospitales, abogados, escuelas, restaurantes, spas, lo que quieran, para que no violen este derecho y que establezcan que no se contrató a una persona sobre pretexto de su edad. Menos lo podría hacer en el ámbito gubernamental. Hay mucho criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde se ha dicho que una persona no puede ser discriminada y tampoco puede ser delegada para realizar un trabajo por una cuestión de edad. Desde luego, tenemos nosotros que, de acuerdo con la Ley de Trabajo y Previsión Social, hay trabajos que tienen que ver con cuestiones físicas y que entonces queda claro que en la lógica se tendrán que entender cuáles son esos trabajos que tendrán que empezar a estar limitados para adultos mayores. Voy a poner ejemplos. Se necesitan operarios de tractores o ¿cómo se llama? Choferes, ¿verdad? Y tú vas y dices, pues yo tengo 70 años. Muy bien, le voy a hacer la prueba. ¿Cómo ve? Pues no veo. Desgraciadamente, es un problema de limitación física. ¿Por qué? Porque entonces tú ya no eres apto para desarrollarte como chofer, porque tienes ese problema físico, de que ya no ves. Vamos pensando en otro lugar que representa mucho esfuerzo físico, que tampoco, sobre todo ha habido muchas cuestiones con personas que quieren ser contratadas como cuidadores nocturnos. Desgraciadamente hay muchas listas en donde se establece cuáles son los trabajos que por edad, de acuerdo con la Ley de Trabajo y Previsión Social, no puedes desarrollar por esos límites de edad. No que sea la edad, sino que tu salud física. Vamos pensando un cuidador nocturno que tendría necesidad de no dormir todas las noches. Vamos hablando de un chofer, vamos hablando de un cargador. En fin, ese es el tipo de trabajos. Pero trabajos intelectuales, no, señores. Los trabajos intelectuales, por el contrario, nos deberían de pagar más, porque aparte del conocimiento, tenemos lo que se llama experiencia. Claro, si tengo un conocimiento que data, voy a poner mi ejemplo de abogada, tengo un conocimiento de leyes que data de hace 20 años y no estoy actualizada, pues queda claro que es muy posible que no me den la chamba, no porque sea mayor de 60 años, sino porque no tengo ya los conocimientos actualizados. Eso es otra cosa. Ahí no te están violando ningún derecho. Pero sí, aquí entender que todos los adultos mayores tienen un derecho a trabajar y a no ser discriminados por este asunto de la edad. Es decir, tenemos... Doctora, una pregunta. Sí, cómo no, Bruno. Ángel, ¿verdad? Sí, doctora. Es que aquí me aparece uno que me acordé, sí. Mire, si uno está jubilado y busca trabajo, todavía tiene la capacidad física, mental, de todo, para hacer el trabajo. ¿No pone en riesgo su jubilación? Sí, sí lo pone en riesgo porque se supone que bajo la Ley de Trabajo y Previsión Social, lo que pasa es que tú ya no, vamos pensando que la jubilación atiende a una ley de seguridad social. Entonces se supone que tú no puedes tener dos trabajos, un trabajo formal. Porque entonces si tú tienes un trabajo formal, inmediatamente todos tus derechos de trabajo y previsión social entran. Y eso es lo que no se puede tener, esa duplicidad. Porque entonces tu nuevo patrón tendría la obligación de dártelos a fuerzas. Por eso es el por qué no se puede.
Pero un trabajo informal sí se puede, desde luego. O un trabajo, ahí te va, un trabajo de contrato privado, de prestación de servicios, sí se puede. Ok, gracias. ¿Okay? Es como pudiera realizarse. Hay que buscarle jurídicamente cómo no perjudicar tu pensión. Pero aquí la lógica es, ¿por qué no puedes tener otro trabajo formal? Porque desgraciadamente tu nuevo Patrón. Patrón. tu nuevo, ¿qué, perdón? Patrón. Patrón, tu nuevo patrón tiene la obligación forzosamente, si tú eres trabajador y estás en nómina, de darte los derechos de seguridad social, y tus derechos de seguridad social ya te los están dando por este lado de tu jubilación. O sea, tendrías que tomar la decisión, o la cortas para iniciar, o no lo puedes hacer. Pero hay figuras jurídicas como son las que te digo, prestación de servicios, en donde de una forma se puede realizar. Ahora, sobre todo este trabajo, se habla más que nada el derecho del trabajo en personas que no tienen jubilaciones. Vamos pensando cuántos profesionistas que se han dedicado al ejercicio individual no tienen una jubilación. Y sin embargo, entonces, yo soy abogada. Y quiere decir que porque tengo más de 50 años, fíjense, ni siquiera 60, ya nadie me va a querer como abogada. Y si mañana me corren de la universidad y ya no alcancé mi jubilación, ¿qué voy a hacer? Ese es el derecho laboral, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, continuaríamos con otro trabajo, que es el derecho a la asistencia social. Y aquí es muy importante entender que hay instituciones de gobierno, aquí por ejemplo en Jalisco, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que son programas que tiene que tener a fuerzas, o sea, son obligatorios. El gobierno, a través de esa dependencia, para en caso de que tengas desempleo, discapacidad, pérdida de medios de subsistencia, estas personas mayores sean protegidos por estos programas de asistencia social. Es decir, entender que un adulto mayor que no tiene percepción económica, el gobierno tiene que apoyarte en ese derecho de asistencia social. Yo creo que algo que la cuarta generación, la cuarta transformación ha checado mucho en sus programas es precisamente los programas que tienen que ver con adultos mayores. Yo no sé si se llevan con una institucionalismo debido, no sé, me han dicho, estoy beneficiada por esa granita que recibo de esta cuestión de asistencia social. A mí no me gusta mucho la asistencia social, porque la asistencia social es algo subjetivo, que no es integral. Es decir, si no hay, se acabó. Y yo no puedo pensar que si tú estás subsistiendo gracias a eso que te dé el Estado, mañana te diga el Estado, si acabó porque es asistencia social, ¿y yo qué voy a hacer, señores? Por eso no me gusta a mí tanto la palabra de programas de asistencia social. Son programas obligatorios de apoyo por ser adultos mayores, que no pueden quedar en una subjetividad de hoy sí te quiero dar y mañana tengo otras cosas más importantes y ya no te los voy a dar. Esa sería como mi crítica a lo que son los programas de asistencia social. Sin embargo, pues el adulto mayor tiene derecho a esos programas de asistencia social. Me está mandando ahorita Esperanza un correo por aquí, un WhatsApp. ¿Cómo vas? ¿Vas bien? Pues sí, voy bien. A ver, creo que se me olvidó algo, ¿no? Si me traen friega. A ver, ¿qué otro derecho tienen los adultos mayores? El derecho a la participación. Y fíjense ustedes, el derecho a la participación tiene que ver con el hecho de estar vigentes en todas las decisiones que se toman en la familia, en la calle, en la colonia, en tus municipios. El derecho de participación tiene que ver con ese derecho y esa libertad de asociarnos con quien queramos,
de participar en la vida política, de participar en los partidos políticos, de participar en las actividades culturales, en las actividades deportivas, de formar parte de órganos de representación, de consultas ciudadanas. Por eso también, cuando en el gobierno se crean convocatorias, por ahí estoy escuchando musiquita. Compañeros, ¿tienes cierren su A ver, ¿quién pudiera? micrófono. Bájale. Ya nos quitaron la música. Muchas gracias. Por eso cuando actualmente en el gobierno, que están tan de moda esos órganos de consulta y de participación, y se pone ser, y pudieran poner ellos ser mayor de 18 a 65 años de edad, ya el poner una convocatoria estableciendo máximo una edad estaría violándote ese derecho de participación. Esas convocatorias carecerían de ese derecho y por lo tanto podrían en un momento determinado hasta nulificarse para acabar con. Entonces, el derecho de participación es fundamental, participar en tu colonia, en tu vecindario, en las asociaciones, en los centros deportivos, en la vida cultural. Ese es el derecho de participación. Y luego vuelvo a lo mismo, se dice fácil, pero aquí el gobierno lo que tiene la obligación de hacer para poder que tú desarrolles ese derecho de participación es precisamente crear esas condiciones para que el adulto mayor realmente pueda participar en el municipio, pueda participar en los consejos ciudadanos, pueda participar en asociaciones, pueda participar en partidos políticos, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? No más. Muy bien. Luego tendríamos otro derecho que tiene el adulto mayor. Yo quiero preguntar algo. Sí, cómo no. Sí, María de Jesús. En el caso de un matrimonio que empezaron desde cero y llegaron a tener hijos y ahora ya son grandes y se separaron. Ajá. Entonces, la señora tiene una pensión que no le alcanza para ver sus necesidades y el esposo quiere que venda su casa para que le dé la mitad y no le da nada para el mantenimiento de los hijos. Entonces, en el Seguro Social le dijeron que si se quedaba a trabajar en otro lado ella, perdía todos sus derechos en el Seguro Social. Así es correcto. Entonces, eso es lo que se tiene que tomar ella en cuenta y quedarse en su casa. Así es. Fíjese que aquí estamos hablando de dos cuestiones diferentes, por lo que tú me estás diciendo. Mira, aquí tenemos el clásico caso de un matrimonio que se casaron en donde el sistema económico patrimonial que eligieron para casarse era el de ¿cómo se llama? Conyugal, sociedad conyugal. Es decir, aquí la mitad de lo tuyo es mío y la mitad de lo mío es tuyo, ¿correcto? Entonces tienen una casa y la casa entonces es mitad patrimonio de la esposa, mitad patrimonio del esposo. Luego, la esposa trabajó toda su vida, ya está jubilada y tiene una jubilación. Desgraciadamente la jubilación no le alcanza para mantenerse, porque pues eso puede ser una gran verdad. Por lo que tú me estás diciendo, el esposo y la esposa están separados, no están divorciados, nada más están separados. ¿Sí entiendo bien eso? Quiere decir que ella vive en la casa donde también él es propietario la mitad. Y bueno, aquí vamos pensando a ver cómo jurídicamente si esa señora fuera a mi despacho. La obligación de darse alimentos es recíproca entre esposos. Es decir, la señora podría demandarle a él alimentos. Es decir, demandarle ante un juzgado sin necesidad de divorciarse. Oye, yo tengo una pensión de 1,000 pesos.
estoy viviendo en esta casa, pero me faltan más alimentos porque no logro mantenerme. Tú tienes un trabajo, tienes una pensión, y entonces ahí entraría capacidad económica de él para darle alimentos a ella, ¿correcto? Que también Sí. aquí podemos entender una situación. Si los hijos son mayores de edad, también la señora podría demandar a los hijos por alimentos, ¿correcto? Ah, sí. El esposo sería muy factible que si el esposo contrata un abogado, ese abogado le va a decir al esposo, bueno, mira, tú ya le estás dando alimentos a tu esposa, porque el hecho de que tú le permitas que viva en esa casa, cuya propiedad a la mitad también es tuya, pues estás entregándole algo de alimentos, acuérdense ustedes. Ajá. Entonces, por ahí se podría él ir como para efectos de decir, bueno, sí te estoy pagando en especie algo de alimentos, porque tú vives en una casa que me pertenece la mitad, ¿correcto? Sí. Por ahí va, ¿ok? Por ahí. Sí, bueno, muy bien. Muchas Entonces, gracias. vamos, no de nada, vamos entendiendo, bueno, vamos con el siguiente de los derechos. El siguiente de los derechos nos habla el derecho de la denuncia popular. ¿Qué es esto de la denuncia popular? Quiere decir que cualquier persona, cualquier grupo social, cualquier organización que no es del gobierno, o sea, estoy hablando de asociaciones civiles, sociedades, pueden denunciar ante las autoridades todo tipo de transgresión a estos derechos de los que he venido platicando. ¿Qué significa esto? Que ustedes tienen el derecho de asociarse, de reunirse y de ir, por ejemplo, ante el gobierno y decir, se nos está violando este derecho. Por eso a veces son tan importantes las asociaciones protectoras de derechos de adultos mayores, porque son las que hacen valer estos derechos de denuncia, ¿verdad? Yo creo que aquí nosotros, no sé si Esperanza les haya hablado de lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y creo que la Comisión Estatal es un organismo que sirve para recibir precisamente denuncias por parte de los gobernados cuando se nos ha violado un derecho. Entonces, los adultos mayores tienen ese derecho, uno, de asociarse, de juntarse en grupo, luego de poder exigir esa denuncia popular, que significa organizados, ir ante las autoridades para decirles, oye, me estás violando este derecho y tienes obligación de garantizármelo, en pocas palabras. ¿Ok? Ese es el derecho de la denuncia popular. Luego tendríamos otro derecho, que es el derecho a los servicios. Este derecho a los servicios nos dice que todas las personas mayores de 60 años, hombres y mujeres, tendrán el derecho de recibir esos servicios en una forma preferente. Ya lo habíamos platicado al inicio con ese derecho de preferencia. Es decir, sean lugares públicos o sean lugares privados, tenemos el derecho a que nos ofrezca un servicio con preferencia. Y no solo eso, sino que los lugares tendrán la obligación de tener una infraestructura que facilite el acceso de los adultos mayores, entendiendo que muchos adultos mayores tienen problemas mecánicos, tienen problemas físicos, ¿no? Para caminar, traen bastón, traen silla de ruedas, tienen problemas para caminar. Entonces, la lógica también de este acceso a los servicios no únicamente te habla del derecho de preferencia, de ser atendidos primero, sino también de la obligación de tener un derecho en donde la infraestructura, sea de lugares públicos o privados, le permita al adulto mayor poder llegar. Y esto no únicamente es para los lugares, ya como se los había dicho, también tiene que ver con los transportes públicos. Debe de haber asientos especiales para uso exclusivo de adultos mayores, que creo que es algo que falta aquí en Jalisco, y que tendríamos una gran obligación de tener, ¿verdad? No es una caridad, no es algo
que, ay, qué bueno el gobierno que ya se le ocurrió. No, 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 señores, es un derecho. Y si no está, el Estado está violándonos ese derecho. Y nosotros tenemos derecho de establecer al Estado esa violación con la finalidad de que nos lo salvaguarde y nos lo garantice. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. No, maestra. ¿No? No, maestra. Sí. ¿Sí, Alicia? ¿No? Todo claro, maestra. Ah, pues qué bueno. A veces cuando no me pregunta nada digo, o dos cosas, o no entendimos nada, o sí entendimos todo. Bueno, vamos iniciando, a ver qué horas son, nos quedan 20 minutos de clase. Entonces, fíjense ustedes que el hablar de esos derechos nos permite hacer la reflexión. Uno, no, ¿qué tan importante es que yo conozca cuáles son mis derechos para poderlos exigir? Pues eso es importante. Y qué bonito es tener estos cursos, porque luego, como alguien me decía, se me abre la ventanita. No es algo que sea caridad, no, es algo que es una obligación del Estado. Y el Estado tiene obligación de reconocerlo, ya está reconocido, pero ahora tiene la obligación de pasar al siguiente punto, que es garantizarme. ¿Qué tiene que hacer el Estado para que yo goce de esos derechos? Segundo, el reflexionar que, pues sí, efectivamente, estamos a años luz de que todos los derechos de los adultos mayores puedan estar debidamente garantizados. Pero sí creo ahí en esa reflexión que entre más nos organicemos los adultos mayores en ese derecho de participación, podamos lograr que las autoridades sepan cuáles son los estatus de la garantía de esos derechos. Es decir, qué es lo que el Estado no está haciendo correctamente bien, qué es lo que el Estado tiene obligación de hacer para que nosotros podamos seguir de esos derechos que ya nos han sido reconocidos. Y lo que nos falta es a alguien que tiene por aquí. No se va, María, aquí está mucho ruido. ¿De línea? Micrófono. Silencio en su micrófono. Maestra, apagó su micrófono. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí, maestra, le falló un poquito, no lo apagó. Tuvo una falla leve. Por ahí, muy bien. Entonces, ¿cómo están siendo garantizados? Yo les decía que yo estoy segura que entre México deja de ser un país de jóvenes y se convierte en un país donde hay una mayoría de adultos mayores, créanlo, y de mí se van a acordar que la garantía de estos derechos tendrá que ir subiendo por una cuestión de carácter político. Así, ¿sí? En fin, esperemos y nos toque ver algo de eso. Y si no, pues tendremos la obligación de exigir. Bueno, iniciaríamos doctora, con... permítame, sí, doctora, adelante, Ángel. una pregunta antes de que continúe. Me queda la duda. Si un adulto mayor no le alcanza su pensión para satisfacer sus necesidades y primero la demanda está primero hacia sus hijos o hacia sus hermanos. A sus hijos. Ese es el orden de prelación. Ya. Ahora sí. Era esa mi duda. Gracias. Le voy a pedir a Esperanza, ahorita no tengo aquí en la mano el Código Civil, pero se le voy a pedir porque creo que es algo que les causa mucho interés a todos para que les explique ese orden de prelación. Perfecto, gracias. No a sus órdenes. Bueno, entonces miren, ya platicamos un poquito de cuáles son los derechos. Ahora hablaríamos del siguiente tema que tiene que ver con cuáles son los principios sobre las cuales se ha desarrollado todas estas leyes de los derechos del adulto mayor. Ustedes saben que teóricamente todos los derechos descansan en principios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algunos principios que son muy importantes de comprender, porque pues son los que le dan vida a entender por qué a veces las autoridades o cumplen o a lo mejor no cumplen. Pero también los principios son importantes para entender cuando un derecho no nos está siendo plenamente garantizado, cuál es el principio que también se está violando en nuestra contra.
respecto a ese derecho que no nos está siendo garantizado por el Estado. Y aquí nosotros en materia de principios que arman todos los derechos de los adultos mayores, se habla de 5 principios. El primer principio es el de la autonomía y la autorregulación. El segundo principio es el principio de la participación. El tercer principio es el de la equidad. El cuarto principio es el de la corresponsabilidad. El quinto principio es el de la atención preferente. Fíjense ustedes, estos son los principios que dieron motivo a cómo se reconocieron y cómo se redactaron esos derechos de los cuales platiqué en esta primera hora y media de clase. Entonces, si nosotros hablamos del primer principio que tiene que ver con la autonomía y la autorregulación, pues explicándoles a ustedes, tiene que ver que el principio de autonomía y autorregulación tiene que ver que todas las acciones que se van a realizar en beneficio de las personas mayores deben de ir orientadas, fíjense bien, a que se fortalezca la independencia de los adultos mayores, su capacidad de decisión, su desarrollo personal, su desarrollo comunitario. Entonces, cuando se habla del principio de autonomía, lo que implica es que los derechos lo que deben de tratar de hacer es que tú en tu vida personal puedas desarrollarte en una forma con mayor autonomía, con mayor independencia, con mayor capacidad de decisión, con mayor capacidad de desarrollo personal. En pocas palabras, que tus derechos te sirvan para que hagas lo que tú quieras hacer, no lo que tu familia te diga que tienes que hacer. Esa es la autonomía, esa es la autorregulación. Autorregulación significa mi propia libertad, mi conciencia, hacer lo que yo quiero hacer, ¿correcto? Ese es un principio rector sobre el cual se desarrollan los derechos del adulto mayor. Esa capacidad de autodecisión, esa capacidad de autonomía. ¿Alguna pregunta de este principio? Nada más, gracias. Muy bien. Luego tendríamos otro principio que ya les platicaba, que es la participación. Y creo que este principio de participación que es tan importante, es decir, no creer ni cultural, ni idiosincráticamente, ni políticamente, que porque tienes mayor de 60 años ya no puedes participar en la vida social o política. Todo lo posible. Tienes el derecho desde el ámbito de todos tus intereses de participar. Por el contrario, si has ganado una experiencia por tiempo para ser consultado, para ser tomado en cuenta, ¿verdad? Para poder intervenir en el ámbito familiar, en el ámbito colectivo, en el ámbito social. Eso es el derecho de participación, tu posibilidad de intervención, tu posibilidad de dar tu opinión respecto a todo lo que está pasando en tu vida familiar, en tu vida colectiva. ¿Correcto? Correcto. Y miren, con mucha desgracia, a veces creo que el derecho que se empieza a violar es el derecho de participación desde nuestras familias. Sí. Piensen ustedes esa decisión de dónde voy a vivir y que no se me tome en cuenta, pues ya estoy fregando mi derecho de participación. Sí. Pero los que viven al interior de una casa con sus hijos, con sus nietos, el no participar en qué vamos a comer, a dónde vamos a ir de vacaciones, qué vamos a hacer el fin de semana, qué es lo que yo quiero hacer para acabar pronto, no tengo ganas de verlos, me voy a ir solito, o déjenme en tal lugar, luego me recogen, ¿sí? Porque a veces tampoco queremos convivir con la familia. Ese es tu derecho de participación, ¿correcto? Bueno, ¿qué otro principio tenemos? El principio de equidad. Y este principio de equidad tiene que ver con un trato justo, un trato proporcional. Es decir, hablar de que tanto personas que son adultas mayores como las que no están, tenemos que tener una igualdad en la satisfacción de nuestras necesidades, en el disfrute de nuestros satisfactores,
sean económicos, sean culturales, sean de todo tipo. Y aquí no puede haber una situación que nos afecte el tener esos satisfactores, uno por ser adulto mayor, pero peor les puedo decir una cosa. Hay adultos mayores que todavía se agrava su situación por una cuestión étnica, es decir, un adulto mayor indígena o de origen afroamericano, o un adulto mayor que tiene un credo específico, o un adulto mayor que tiene una religión, o un adulto mayor que tiene una preferencia sexual. En fin, entonces tenemos que entender que este principio de equidad nos habla de un trato justo, de un trato proporcional, ¿ok? Y aquí hablaríamos de adultos mayores que todavía sufren mayor discriminación por ser parte de un fenotipo, como ya los decía, indígena, preferencia sexual, un credo, una religión. Bueno, hasta se vale pensar que te pueden a ti establecer una discriminación por tener una política ideológica, que eso es lo más triste ahorita, ¿verdad? Que creo que para mí, socialmente hablando, y en materia del derecho a la dignidad y a los derechos humanos, qué tan importante es respetar las ideologías políticas de todos, ¿verdad? Y qué difícil en esta sociedad y en estos momentos tratar de evitar las confrontaciones. Pero esas confrontaciones que nos llevan a creer que nosotros somos los que tenemos el conocimiento absoluto, que los que no piensan como nosotros son los que están equivocados. Porque pues ahí se pierde la democracia, ahí se pierde ese derecho de equidad, de trato justo. Bueno, y la razón. ¿Sí? Siempre tenemos la razón. Siempre tenemos la razón. Sí. Es lo que... Así es. A mí en ocasiones, en partes, no sé si les platico Esperanza que estamos pasando el duelo de mi papá. Y yo creo que la relación, mi papá era un hombre muy, muy sociable, muy jovial, que solo tenía un problema, siempre tenía la razón. Siempre tenía la razón, siempre tenía la razón. Y aprendimos a convivir en familia para, aunque él siempre tuviera la razón, hacer las cosas democráticamente. Entonces, en ese trato de justo y equitativo, aunque tú tienes la razón, todos los demás pensamos de esta manera, papá. Y tú tienes que respetar esto que estoy sintiendo o esto que estoy prefiriendo. Que cabe señalar que en la lógica personal después de ver lo que fue con su familia, hay ocasiones que siempre tener la razón tiene un porqué, aunque se llame autoritarismo. Pero en fin, eso es algo que cuando somos muy jóvenes no lo queremos comprender y entendemos la lógica del para qué, ¿verdad? Nos cae en cuenta después. Pero bueno, ¿qué otro principio tenemos en materia de lo que le da vida a los derechos de los adultos mayores? La corresponsabilidad. Y fíjense, esa palabrita difícil hasta de decir, la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es otra cosa, sino que ¿quiénes son los obligados para reconocer y garantizar los derechos de los adultos mayores? Fíjense que no nada más es el gobierno. Obligado. Es decir, no únicamente es el sector público, también es el sector privado. Y en el sector privado iniciamos considerando que los primeros corresponsables para sacar adelante los derechos de los adultos mayores es la familia. Por eso, aquí me estaba preguntando Ángel, ¿a quiénes son a los primeros que puedo demandar? Si no tengo alimentos, pues a los miembros de mi familia, iniciando por, ¿verdad? Entonces, la corresponsabilidad significa que tanto el gobierno como los entes privados, y hablando como entes privados, la familia, tiene la obligación de sacar adelante estos derechos en favor de los adultos mayores. Y luego tendríamos el último de los principios,
que es el principio de la atención preferente. Ese ya lo he explicado 1000 veces, que no es otra cosa, ya se lo han de saber de memoria, es si obliga a todas las instituciones federales, estatales, municipales, a los sectores del sociales, a las empresas privadas, para que implementen programas, para que entonces, de acuerdo a las personas con diferentes características, con diferentes circunstancias, que les dé una atención preferente a los adultos mayores. ¿Esto qué implica? Que en cada institución tiene que haber un programa que establezca la obligación de dar atención, exactamente, preferencia al adulto mayor. Y fíjense ustedes, no únicamente habla del sector público, que tiene que ver con el ámbito federal, estatal o municipal, sino también la obligación del sector privado. ¿Ok? Así que, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Federal. Disculpe, maestra. Ya ve que nombró que son 5 la autonomía y regulación. Son 5. Se los voy a volver a repetir. A ver, autonomía y autorregulación. Principio de participación. Sí, maestra. Principio de equidad. Principio de participación. Principio de corresponsabilidad. Equidad. Y principio de atención preferente. Principio de atención preferente. Es lo que me faltaba, maestra. Muchas gracias. No, nada. Bueno, pues yo creo que ya para concluir el tema, pues yo podría entender que a partir de los derechos que ya platicamos, de estos principios, pues entonces el Estado tiene la obligación de garantizar todas esas condiciones, fíjense bien, que tienen que ver con salud, con educación, con nutrición, con vivienda, con su desarrollo integral, con seguridad social, para efectos de que entonces les sean garantizados esos derechos y puedan disfrutar en todos estos ámbitos, ¿verdad? Desde luego también tenemos que hablar de todos esos programas que tienen que ver con trabajadores y trabajadoras que deben también de apoyárseles para saber antes de su retiro qué continuará. Y miren, ahí creo que el Estado, aunque tiene programas, a veces no son tan conocidos. Y se hace creer que la persona que ya se jubila se le acabó la vida laboral. Y no es así. Es decir, Trabajo y Previsión Social tiene ciertos programas para una persona antes de jubilarse sepa qué puede trabajar y cómo puede continuar su vida productiva, ¿verdad? Entonces eso es por el ámbito laboral. Por el ámbito de la infraestructura, pues todas esas obligaciones de las instituciones públicas y privadas para tener una infraestructura que permita que las personas mayores que tienen discapacidad, que tienen problemas físicos, puedan llegar a las oficinas, puedan ser atendidas, ¿verdad? Y desde luego ya sabemos que tienen ese trato de preferencia. Entonces, bueno, pues aquí nosotros entendemos entonces que es muy importante visibilizar, y creo que eso lo hace INEGI, cuántos adultos mayores somos, cuántos adultos mayores tenemos diferentes circunstancias, para entonces el Estado puede estar preparado a sacar adelante pues todos los programas que puedan hacer efectivos estos derechos de los que hemos venido platicando en esta clase. Y yo creo que con esto daríamos por concluida esta clase. Me dio mucho gusto conocerlos. Maestra, estoy a sus órdenes. Una cosa. Soy la chalana de Esperanza. No hablen mal de mí. Si no les gustó la clase, mejor no digan nada, por favor. Estoy hablando con seriedad. Muy bonito. Son muy parecidas. Yo creí que era maestra, una pregunta, maestra. ¿Cómo no? Personal. Su nombre completo, por favor. Yo soy Thais Loera Ochoa, a sus órdenes. Muchas gracias. Idéntica en tono y en figura de su hermana. Lo único que no tenemos igual es el marido, porque mi hermana tiene un mal gusto.
Maestra, Vamos a hacer felicidades, un abrazo y estamos a sus Muchas órdenes. gracias. Saludos. Que pasen Maestra, un bonito Gracias, día. Besos a las maestra. dos. Bye, Su bye. clase es muy excelente. Muchas gracias. Gracias. Bye, bye. gracias, maestra. Gracias. Hasta Gracias, luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestra. Adiós, compañeros. Adiós. Adiós, Bonito fin de compañeros. semana a todos. Hasta luego. Ujú. Maestra, disculpe, ¿no va a dejar tarea? Disculpe, maestra, ¿va a dejar tarea? Ya se fue la maestra. Ya se fue, compañera. Yo creo que no va a haber tarea. Ah, ok, muchas gracias, Pienso yo compañeros. que la única tarea sería repasar todo lo que nos dio en esta clase. Ah, Estuvo muchas bonita. gracias. Que estén bien. Gracias, Hasta luego, compañero. compañeros. Hasta luego. Hasta luego, Hasta Lupita. luego. Adiós. Saludos. Adiós. Adiós. Verte. Igualmente, Lupita. Bye.